Bueno, buenas tardes a todos. Hoy sí ya los saludo a los 89 que están conectados y muchas gracias por conectarse con puntualidad y por estar siempre presentes en la clase. Pues es un poco extraño el que nos veamos por esta vía ahora después de las clases presenciales, pero creo que todo tiene su beneficio, tanto las clases presenciales como las clases en línea y menos hoy puedo estarles presentando aquí las diapositivas de una vez que luego se las puedo cargar. Em, pues hoy vamos a tener una dinámica especial para la clase, para intentar mantenernos todos despiertos después del trabajo y del cansancio del día a día. Hoy vamos a ver la teoría general de las obligaciones y contratos mercantiles, pero vamos a ver la clasificación de los contratos mercantiles. ¿Para qué nos sirve poder clasificar los contratos mercantiles? Porque cuando nosotros podamos determinar qué tipo de contrato vamos a realizar, eso nos va a permitir a nosotros elegir adecuadamente las cláusulas, los requisitos y los elementos que debe llevar cada contrato. Entonces es indispensable que nosotros sepamos la clasificación. Además, pues obviamente puede ser parte de las preguntas que nos pueden hacer en nuestros exámenes privados y entonces derivado de eso es importante que sepamos la diferencia. Entonces tenemos clasificación de los contratos. En la clasificación de los contratos tenemos las obligaciones de las partes, visto desde la perspectiva de las obligaciones de las partes. Entonces, a ver, las partes se pueden obligar de forma unilateral y también se pueden obligar de forma bilateral. ¿Cuál es la diferencia entre la bilateral y la unilateral? Es cuántos sujetos se van a comprometer. En la unilateral, como pueden ver en la definición, pues es una sola de las partes. Y bilateral es cuando ambos sujetos o cuando los sujetos intervinientes en el contrato se ponen, tienen alguna obligación que cumplir. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo, una compraventa en bilateral es un poco más claro porque yo entrego el bien o el objeto o la mercadería y a cambio recibo un precio, una cantidad en dinero que recibo. Entonces, por ejemplo, en la bilateral, ahí es muy evidente en el contrato de compraventa porque ambas partes cumplen con la obligación que les tocaba. En la unilateral, quizás es a veces un poco más difícil de ubicar, sobre todo en el derecho mercantil, pero luego vamos a ver unos casos ahí que el licenciado Alex nos va a explicar. Pero en la unilateral pasa mucho, por ejemplo, en las donaciones. En el tema de las donaciones, pues solo una de las partes es la que da y la otra solo recibe sin nada a cambio. Puede ser, y quizás lo han escuchado ustedes algunas veces, pero es la donación entre vivos, por ejemplo. Una de las partes decide donar a otra persona uno de sus bienes, o ya sea bien inmueble o bien mueble, decide disponer de su bien y trasladarlo para una de las personas. Pasa mucho que quizás en lo mercantil, porque tenemos un fin de lucro, porque tenemos principios que quizás nos hacen pensar que no se da tanto, pero hubo una práctica hace unos años en uno de los países que se estaban desarrollando que decía, miren, lo que pasa es que ustedes no tienen como muy buena mercadería porque de 100 productos que yo les compro, 10 salen malos, entonces no trae cuenta. Sucede que para equiparar esa situación y poder competir con el mercado, ellos empezaron a decir, si usted me pide 100, yo le doy 110. Si lo vemos ahí, puede haber un mix porque había un compromiso por los 100 y eso podía ser bilateral. Pero las 10 extras que se le entregaban al cliente, esas eran en donación. Quizás desde el punto de vista económico y del flujo
de la libre competencia y de los demás principios que podríamos ver más adelante, es evidente que lo que querían es, bueno, entonces ahora ya no había una pérdida para el cliente que compraba, porque con esas 10 que le enviaba de más, podía compensar las otras 10 que salían malas. Entonces ahí teníamos un mix, porque había una responsabilidad lateral o una obligación unilateral para poder equiparar y competir. Entonces ahí tenemos un ejemplo de un contrato visto desde las obligaciones de las partes de forma unilateral. Y en la bilateral, pues hay muchos contratos, casi la mayoría son bilaterales, porque ya sea con la prestación de un servicio o con la entrega de un mueble, o por ejemplo, hay un contrato que lo vamos a ver que es atípico, que es el contrato de CLAP, le llamo, que el contrato refiere que se contratan, volver a utilizar el término, se contrata a un grupo de personas solo con la finalidad que en un evento sean los encargados de aplaudir. Eh, Podrá ser un poco extraño el tipo de contratación, pero si se dan cuenta, por eso es un contrato atípico que tiene una finalidad. Puede ser que ustedes contraten a alguien solo para, por ejemplo, un show de comedia que ustedes están iniciando y contraten a 10 15 personas para que en todos los chistes se rían o en una fiesta. Entonces existen varios contratos bilaterales que son quizás la mayoría, incluso los que están en el código de el código de comercio o en las leyes conexas, pues son en su mayoría bilaterales, son pocos los unilaterales, viendo la perspectiva desde que pues hay un fin de lucro. Ahora, clasificación de los contratos por su perfeccionamiento. La clasificación de los contratos por su perfeccionamiento, perdón, lo vamos a ver desde dos aspectos. El primero, los consensuales y el segundo, los reales. Consensuales es cuando basta únicamente con la expresión de consentimiento de las partes, ya sea en forma expresa o tácita, y los reales son aquellos contratos en los cuales para su perfeccionamiento, además del consentimiento, se necesita la entrega de la cosa objeto del contrato. Consensuales, por ejemplo, es cuando quizás no tenemos nada material por entregar, sino puede ser un servicio, por ejemplo, en el que vemos ahí que vale la pena. Por ejemplo, también en los consensuales podríamos tener la promesa de compraventa, dando un ejemplo. En la promesa de compraventa yo vengo y convengo con otro sujeto a que en su momento oportuno vamos a hacer una compraventa. Como manera de ejemplo más práctico, ustedes quieren comprar un carro, ustedes le dicen, mira, yo en un año voy a tener la plata para comprarte el carro, ¿me lo vendes? Eso significa que el contrato ya nació a la vida jurídica, a partir de que nosotros consentimos y expresamos nuestra voluntad de llevar a cabo el contrato. En ese momento no estamos haciendo entrega del vehículo, en ese momento no gozamos de los beneficios de tener el vehículo. Entonces ahí se perfeccionó el contrato desde que los sujetos contractuales se pusieron de acuerdo en determinadas circunstancias. Ahora los reales es un poco más evidente porque yo recibo en lo que en su momento contratamos. Pasa con el niño que nos vendía los dulces en la clase, que la compraventa se daba al momento en que yo recibía el chicle y cuando yo pagué. Sí, Mónica, solo hemos visto 4 clasificaciones por el momento. Entonces, el real sí se da esa transacción de entrega. Porque, por ejemplo, supongamos, llega el año y yo le digo al que me iba a vender el vehículo, mira, aquí están los 20,000 quetzales. Y yo le entrego el dinero, pero él no me entrega el vehículo
aduciendo que se encontraba en el taller o que estaba haciendo un cambio de llantas, etcétera. ¿Se perfeccionará el contrato ahí? ¿Qué piensan ustedes? Escríbanme ahí aprovechando. Sí, no, ¿qué piensan? Sí, ya vimos los contratos unilaterales y bilaterales, gracias Marcos, y ahorita estamos viendo los consensuales y los reales. De todas formas, la presentación se las voy a compartir también por la plataforma para que todos tengan acceso a eso. Escríbanme ahí, ¿ustedes qué creen? Eh, yo di los 20,000 quetzales para la entrega, yo di los 20,000 quetzales para comprar un vehículo y yo se los entrego al licenciado Alex. ¿Será que el licenciado Alex y el licenciado Alex viene y me dice, mira, no te puedo entregar ahorita el vehículo porque lo tengo en el taller que le estoy cambiando llantas? ¿Ustedes creen que ya se perfeccionó el contrato basado en lo que estamos viendo, en las consensuales y reales? ¿Ustedes creen que fue suficiente con que hayamos convenido o se perfecciona en este caso cuando me hagan entrega del vehículo? ¿Qué piensan? Muy bien, Lisbeth, muchas gracias. En efecto, por el Bueno, tipo de contrato, si alguien me iba a hablar, por favor. yo le iba, buenas tardes, Lee, un gusto saludarlo. Le iba a Gracias. decir que para que se perfeccione es necesaria la entrega del objeto, en este caso, cuando usted, después de haber entregado el dinero, ¿verdad? Exacto. En efecto, se perfecciona de forma real. Entonces ahí tenemos dos contratos que se perfeccionan de forma diferente. La promesa de compra-venta del vehículo en su momento, pues era una mera consensual, porque no era necesario que nosotros tuviéramos la entrega del bien para que se perfeccionara, pues sencillamente con los dos sujetos expresando su voluntad de que en un año se iba a vender el vehículo era suficiente. En el caso del segundo contrato, pues sí era necesario, porque las dos partes tienen que entregar algo. Yo entregaba el dinero y el licenciado Alex me entregaba el vehículo. Continuamos con la siguiente clasificación y que esta pues ya la vimos, la clasificación de los contratos por su nominación. ¿Qué significan? Los nominados y los innominados. Y si se dan cuenta la definición, son aquellos contratos cuyo nombre es otorgado por la ley y los innominados son aquellos a los cuales el ordenamiento jurídico no les otorga un nombre. Pasa mucho en los contratos atípicos que nosotros podríamos darles el nombre que nos parezca mejor para el tipo de contratación y está ese contrato que les digo de CLAP que quizás no es muy conocido o quizás ya no es utilizado tanto, pero les dieron el nombre o la denominación que más le correspondía al tipo de contrato. Si se dan cuenta, el contrato de CLAP es solo para que uno llegue a aplaudir, pero hay un contrato, por ejemplo, de know-how, que significa que yo le voy a dar todo el conocimiento que tengo sobre cierta área para que funcione de igual manera a quien me está contratando. Si yo tengo, por ejemplo, creo que todos habremos escuchado o visto en centros comerciales la marca Swarovski. La marca Swarovski es una empresa que se dedica a vender joyas, pero que eh, su llamativo no son diamantes, sino que son cristales, es vidrio cortado de cierta forma para que parezca un diamante, pero en realidad no lo es. Yo podría hacer un tipo de negociación con ellos para que me enseñen cómo cortar el vidrio para que se vea como que fuera un diamante. Entonces ellos me venderían el know-how, que significa el enseñarme cómo hacer. Ellos me van a vender el conocimiento, pero eso se va a ir nominando de acuerdo a, a cómo yo pueda nombrar el contrato. Entonces tenemos los nominados, que esos son fáciles porque la ley ya me dice, yo no me voy a inventar el nombre de la compra-venta porque ya la ley establece que es una compra-venta. No me voy a inventar el nombre del contrato de tarjeta de crédito porque ya la ley me dice cuál es el contrato de tarjeta de crédito
o el de almacén de depósitos, o el contrato de bolsa de valores. En cambio, los innominados sí ya queda a la libre disposición de las partes y ustedes como abogados de poder asesorar a sus clientes en el futuro. Ahora el licenciado Alex nos va a apoyar con un par de ejemplos y de casos. Lo dejo para que él les explique. Muchas gracias. Solo si me confirman que se me escucha, por favor, Lica Abraham. Sí, se escucha bien. Ah, perfecto, muchas gracias. Pues me complace aquí poderles más o menos explicar qué es lo que nosotros podemos entender con estas clasificaciones, ¿verdad? Porque al final de cuentas necesitamos saber o tener varias herramientas y conocimientos para poder expresarnos de forma adecuada, pero al final estos casos que yo les quiero presentar o que pues vamos a hacer el intento, ¿verdad? Es meramente para que ustedes tengan esa noción y para que ustedes rápidamente vayan entendiendo, clasificando o puedan ir con esa lógica jurídica, ¿verdad? Puedan ir asimilando pues en el diario vivir o en alguna noticia o algo, que ustedes vayan viendo que al final pues en el día a día sí existe esa forma de contratación mercantil que nosotros ya como es tan cotidiano ya ni siquiera lo asimilamos o lo vemos como mercantil, ¿verdad? Fíjense que yo creo que se me va a hacer un poquito complicado poderles proyectar, así que vamos a ver, espérenme. Poderles proyectar esta parte, pero permítanme. No. Ujú. Qué pena, solo denme un momento. Así que si les quería, bueno, si quieren de momento, alguien me puede hacer favor de contestarme la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entonces entre de lo que acaba de explicar el licenciado Abraham y nosotros siempre lo vamos a estar eh, repitiendo bastante, porque a veces se suele confundir esta clasificación entre los nominados y los innominados, pero alguien si me puede dar pues un ejemplo y también la diferencia de estos contratos, sobre todo la diferencia, alguien, algún voluntario, alguien que pueda abrir ahí su micrófono y querer decirnos, recordando un poquito lo que ya vimos de las clases anteriores. ¿Alguien, algún voluntario, algún valiente? Miren que ahorita con los temblores necesitamos muchos valientes. Brigadistas no hay. De verdad que la uno. No, nadie. Solo mandan caritas tristes. No sean así. Lick, por lo menos, buena tarde. Buenas Usted había tardes, explicado Miguel. que Sí, sí, ahí lo vi. los nominados son los que la ley establece, le establece un parámetro. Ahora los innominados, pues creo que no tienen ningún nombramiento. Ok, perfecto. Y también aquí justamente en la presentación hablábamos y Lica Abraham lo decía que también es curioso porque, digamos, la ley le da el nombre, ¿verdad? Les da el nombre, como podemos hablar de leasing, como podemos hablar del factoraje, como podemos hablar de tarjeta de crédito o los innominados que pues no están francamente como tal en el nombre específico pues, con la ley, ¿verdad? ¿Alguno, no sé, me puede dar tal vez de los que no hayamos visto, pero alguno me puede dar algún nombre de un contrato innominado? ¿A alguien se le ocurre alguno? Yo les voy a dar, por ejemplo, es que yo quería más o menos proyectarles, pero creo que se los voy a tener que
decir a viva voz, pero, por ejemplo, un contrato atípico curioso. Fíjense que yo me encontré con una noticia que había un contrato para cazar fantasmas, que pues una mujer en Reino Unido demandó a una empresa que prometía exorcizar su casa por un pago. Y sí fue tratado, o sea, ella lo trató de encuadrar, digamos, como incumplimiento contractual, ¿verdad? Porque le habían prometido exorcizar su casa. Ustedes díganme, eso aquí en Guatemala está regulado. Mm, Y es meramente mercantil, ¿verdad? Digamos, o sea, es un servicio mercantil, pero catalogado como contrato para cazar fantasmas. Entonces, por muy absurdo que se escuche, sí lo catalogaron como contrato mercantil y sí lo querían, pues, conforme a esa vía, ¿verdad? Pues tratar de incumplimiento contractual, aunque, pues, al final, conforme a la legislación del Reino Unido, este se declaró nulo porque había imposibilidad del objeto. Fíjense qué curioso. Había imposibilidad. ¿Ustedes creerían que eso está bien? ¿Eso está mal? A ver, no sé qué apreciación. ¿Alguien le llama la atención este caso? ¿Habían escuchado eso? ¿Qué podemos decir? Vamos a ver. Pues en mi Digamos que criterio, Uli, buenas este tardes. caso, perdona, Daniel, ¿verdad? Así es. Ah, perfecto. Entonces, este caso, digamos, de este contrato, ¿creerías que es unilateral o bilateral? Sí se Antes que podría, me... yo lo dominaría unilateral, porque sinceramente es solo una parte y eso sinceramente queda en su imaginación, no sé cómo se podría tomar en ese sentido, porque para cazar un Claro, fantasma, pues eso es algo, claro. algo irreal, me imagino, y bueno, en mi pensamiento, en mi forma de pensar, ¿va? Ok, perfecto. Sí, sí, sí. Y tenés pues, toda la razón. Yo creo que yo escucho ahí el sonido, pero... A ver, aquí ya Lick, estoy viendo los contratos, perdón. Lick, buena tarde. Sí, buenas tardes. Marvin Valcarce le habla. Lick, solo tengo una duda. Por ejemplo, podríamos decir así como algunos aquí en Guatemala, pues culturalmente se han escuchado de estos curanderos que prácticamente llevan un proceso de varias personas o de una persona en particular y que lo lleva como si fuera médico él, pero él a través de la cultura y de su costumbre empieza a hacer como Ujú, brujería y toda la cuestión hasta supuestamente sanar, pero estas personas cobran cierta cantidad de dinero. O sea, claro. no están catalogados como médicos profesionales, pero ellos ya en otro aspecto, ¿verdad? Podría, bueno, me imagino que ellos cuando inician el procedimiento conversan de todo eso, cuánto le va a costar y todo el Ujú. asunto. Si en caso que hubiera algo futuro y decir, bueno, esta persona quiere que sea un negocio, un contrato donde ambas partes estén de acuerdo y que haya algo por escrito, me imagino que eso no existe. Sí, digamos que, y eso justamente lo vamos a ver ahorita por el perfeccionamiento, por ejemplo. Yo les traía también aquí otro caso donde vamos a ver pues esa forma de pactar, ¿verdad? Sobre todo aquí en lo mercantil, que es bastante versátil. Pero muchas gracias, Marvin, ¿verdad? Creo que fue Marvin, sí. Gracias. Así es, gracias. También Luis, que tiene la mano ahí levantada. Muchas gracias, Luis. O no sé Sí, si muchas levantó gracias, ¿qué Marvin. tal, compañero? Un gusto. Sí, Sí, sí. pues básicamente sería para hacer un comentario, que en este caso, pues para mí sería bilateral, porque pues existe una persona que tiene una necesidad, está contratando a alguien que le va a prestar un servicio y se está comprometiendo a que pues el inquilino se vaya de una u otra manera. Entonces, para mí sería bilateral porque hay una obligación, pero también hay un derecho. Ya, que la persona, digamos, tenga que, no sé más o menos por dónde que no esté presente, digamos, no esté presente en Sí, la... porque básicamente la persona tiene un problema, o sea, el de la casa tiene un problema en el cual hay un Ujú, fantasma, dice que cada quien con sus creencias, la ujú, empresa llega y le dice que efectivamente se lo va a erradicar,
y en determinado momento pues cobra por el servicio. Entonces, aunque a nosotros se nos haga hasta una como que anécdota, pero podría llegar a suceder. Claro, ok, interesante, sí, no está mal. La verdad que al final siempre, pues con estos contratos innominados, ¿verdad? Que no son pues plenamente desarrollados como tal, siempre van a surgir esos, algunos los podemos ver como vacíos o pues al final son esas dudas, pero en esta prestación de servicio pues sí, digamos, el perfeccionamiento, perdón, la obligación como tal, pues al final le habían prometido, ¿verdad? A esta persona que le iban a exorcizar la casa, ¿verdad? Ese era el tema, pues, ¿verdad? Entonces la obligación recaía en esta empresa que cazaba fantasmas, pues, ¿verdad? Entonces ahí tenemos el tema y ahora con el perfeccionamiento, digamos que en este, bueno, vamos a cambiar de supuesto. Yo, cualquier cosa, me interrumpen, por favor, me levantan la mano. Si quieren que repita o algo, por favor, alguna duda, alguna pregunta, también, por favor. Pero yo traía estos casos un poco más atípicos para que los pudiéramos ir encuadrando y tampoco me quiero detener mucho porque no es ¿verdad? No nos vamos a dedicar a suscribir contratos de casa de fantasmas, ¿verdad? Pero también había otro caso en un bar de karaoke en China, donde se le hizo firmar a un cliente, fíjense, se le hizo firmar a un cliente un contrato para que no volviera a cantar en ese mismo establecimiento, en ese bar de karaoke, porque desafinaba demasiado y espantaba a los otros clientes. Entonces, en este supuesto, tenemos, por ejemplo, que las obligaciones de las partes, pues obviamente recae solamente en la persona que ya no, pues ya no va a cantar, ¿verdad? O sea, puede entrar al establecimiento y todo, pero esta persona ya no va a cantar. Entonces, ¿es unilateral o bilateral? Pues tenemos que es unilateral. Esta obligación recae únicamente en una de las partes. Y pues es meramente consensual, ¿verdad? De forma expresa. Recuérdense que en los reales siempre, por ejemplo, son aquellos contratos en los que se perfeccionan con la entrega de un objeto, ¿verdad? Del contrato. Entonces, digamos que esta persona tenía el micrófono, no sé, del establecimiento, ¿verdad? Del bar de karaoke, que era el único micrófono. Entonces, se suscribía al contrato, le iban a pagar a esta persona para que ya no llegara a cantar, siempre que les entregara el micrófono, por ejemplo, ¿verdad? Y pues por su nominación, claramente yo me imagino, no lo sé, me imagino que no está regulado como tal en China, pues que se llama así el cliente, se llama así el contrato, ¿verdad? Contrato para no volver a cantar, ¿verdad? Entonces, y ustedes se pueden topar con muchísimos casos curiosos, la verdad, yo encontré al menos unos 5. Había otro también, bueno, vieran que el contrato de pareja o noviazgo es bastante común, aunque ese tal vez es un poquito más civil, ¿verdad? Por temas de matrimonio, pero en este caso, como no es matrimonio, entonces lo vinculan con eso, pero es de pareja, digamos, o de noviazgo, para que las parejas firman, o sea, dejan una firma plasmada para su fidelidad, digamos, e incluso hasta los términos y penalidades, ¿verdad? Por infidelidad. Ahora que está de moda eso de ir a los conciertos, ¿verdad? Entonces, para que ahí establezcan ustedes las cláusulas de que no. A lugares públicos, no, son bromas, son mentiras. Pero sí, este es un contrato, por ejemplo, que se ha discutido jurídicamente, o sea, este contrato, fíjense que se ha tenido bastante peso en países como Estados Unidos, precisamente, o en Japón, o en Corea también. Y también había había otro caso curioso de una persona que estaba tratando de vender su alma en eBay, fíjense. Ustedes, yo no sé si saben qué es eBay, es una plataforma de venta en línea. Es
es una página web, una aplicación, y ustedes pues pueden vender, es como Amazon, es como Temu, y en esta página de eBay está la opción de poder hacer subastas. Entonces esta persona intentó subastar su alma y de hecho este es un caso bastante, yo no sé si tal vez lo podemos desarrollar después porque en unos minutitos, pero es eh, bastante curioso porque al final eBay lo prohibió. Fíjense que eBay lo prohibió. ¿Saben por qué lo prohibió? ¿Alguien tendrá una idea? ¿Alguien me querrá decir por qué? Recordemos los elementos para que un contrato sea válido. ¿Ustedes qué me pueden decir? Más o menos. Recordándolos siempre los elementos. ¿Alguien tiene una idea de por qué este contrato fue prohibido por eBay? Una persona intentó vender su alma. Intentó subastarla, de hecho. ¿Alguien podrá decirme? ¿A alguien se le ocurrirá algo? O si quieren, tal vez recordémoslos. Alguien que me escriba ahí los elementos de los contratos. Alguien lo tendrá Me ahí. imagino, Lick, que porque Perdón, únicamente ya me estaba están. vendiendo una imaginación. Ok, muy bien. Ok, por aquí me dicen, y aquí ya vi los comentarios, no me estaba sonando. Porque no hay objeto. Muy bien, ok, perfecto. Acuerdo, capacidad, consentimiento, objeto, lucro, perfecto. Porque no puede ser entregado, ok. El alma no sería algo tangible, correcto. O sea, no está mal, todo está bien. Pero recordemos precisamente el objeto. O sea, cuando hablamos del objeto, ¿qué tiene que ser el objeto del contrato? Tiene que ser un objeto lícito. Y en este caso, la plataforma lo prohibió porque no había jurídicamente un objeto válido, un objeto lícito. Y fue un caso de estudio para muchos juristas porque habían algunos que sí argumentaban que el alma era un objeto pues lícito. Ya queda a criterio de cada quien, ¿verdad? Pero pues para que tengan un poco ahí la idea, ¿verdad? Y para ir despertando ahí sus mentes para que no nos encerremos solo, pues ahorita que estamos viendo la clasificación, porque ahorita podemos hablar de muchas cosas y imaginarnos varios supuestos, pero ya la realidad es que ya los contratos que vamos a ver son bastante comunes, la mayoría, y otros que no están nominados en la ley, en nuestra legislación, pero sí se rigen por varias normas internacionales. Y hablando de esto, de hecho les quería pedir, por favor, que anoten lo siguiente, porque esto sí es bastante importante. Se lo voy a escribir aquí. Vamos a ver. Fíjense que así como yo me imagino que habrán escuchado de los Incoterms, ¿verdad? Que son muy utilizados en el derecho mercantil. Solo quiero ver si lo estoy escribiendo bien. Sí. En el derecho mercantil, sobre todo en materia contractual, tenemos estos principios que son los principios UNIDROIT, así se llaman, UNIDROIT, ¿sí? Son principios para los contratos comerciales internacionales, son, digamos, unas reglas en general que fueron elaboradas por un instituto internacional que es de derecho privado, ¿sí? Es altamente reconocido. El instituto se llama Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado. Y digamos que esto es con el tema de que se ofrezca un marco legal que sea pues flexible, moderno para diversos contratos comerciales internacionales. Al final no son normas, son principios, ¿verdad? O sea, recuerden, son principios que no son obligatorios, pero pueden ser aplicados de forma supletoria, ¿verdad? Pueden ser utilizados de forma supletoria para que las partes puedan utilizarlos y pues
suscribir estos contratos, ¿verdad? E incluso en materia judicial, o sea, en materia de contratos mercantiles, estos principios han sido utilizados por jueces o en el área. Recuérdense que las partes en un contrato, y eso también lo vamos a ver, pero las partes en un contrato, yo asumiendo un poquito, ¿verdad? Que recordamos bastante el derecho civil, las partes pueden acordar, en lugar de irse a la vía judicial, alguien me puede decir a qué vía nos podemos ir en lugar de la judicial. Y es comúnmente utilizado en los contratos, y sobre todo en contratos mercantiles, digamos. ¿Alguien me podrá decir por ahí? Sería la vía arbitral. Perfecto. ¿Quién es que me habló por ahí? Ariel. Ariel, muchas gracias, Ariel. A ver, pregunta de privado, Ariel. ¿Y cómo se le... aquí viene el examinador, ¿va? El examinador que le encanta hablar de doctrina. ¿Y cómo se le conoce doctrinariamente a esa forma de pactar? Esa cláusula, ¿qué nombre tiene doctrinariamente? Si no estoy mal, es arbitraje. Pero sí, o sea, sí es la cláusula arbitral, digamos, pero tiene un nombre específico en la doctrina, en la doctrina general del derecho. ¿Transarle? No, ¿Cómo transaron entre alguien ellos mismos? no, alguien se recordará, no se recordará por ahí, no, no, no se recuerda, bueno, no es conciliación, Juan Pablo Catalán, no es conciliación cerca, pero no, de verdad no se recuerda, no sean así, no. Bueno, alguien me hace el favor de buscar el fundamento legal porque no lo tengo de memoria. Solo que sea un método alternativo de resolución de los conflictos. Es un método, sí, es correcto, es un método alternativo de resolución de conflictos, pero en la doctrina se le llama como cláusula compromisoria. Ya se recordaron, cláusula compromisoria. Esa es pregunta de privado, ustedes, les prometo que les preguntan, y bueno, dígame qué es la cláusula compromisoria, la redactaría por ahí? Uy, creo que alguien está escuchando ahí un ruido o algo. Ahí está. Ahí estamos. Ok, aquí me citaron un artículo de la ley de arbitraje, pero se llama cláusula compromisoria, doctrinariamente, y en el Código Civil, yo le recomiendo, ahí está, lo que pasa es que no tengo el artículo específico ahorita, que se me olvidó, soy muy franco, verlo, pero, pues eso, ¿verdad? O sea, la cláusula arbitral también se le conoce como cláusula compromisoria, ¿sí? ¿Alguien habló aquí? ¿No? Bueno, permítame un minuto. Bueno, entonces, en el punto en el que estaba hablando de los principios UNIDROIT, era que estos pues han sido utilizados hasta en instancia judicial o incluso por árbitros. Ese era un poco el tema de lo que yo les quería decir. Los vamos a ver, pues, para que ustedes lo sepan, ¿verdad? Los tengan siempre en conocimiento de estos. A medida pues se van actualizando. La última vez que se actualizaron fueron en el año, si no estoy mal, es en el año 2016. Es como digamos, es que es un compendio, ¿verdad? Es como si fuera un libro, por decirlo así, un tipo revista, un tipo libro. Creo que los venden, si no estoy mal. Yo alguna vez creo que lo tuve impreso, pero lo pueden buscar en internet, y de hecho yo creo que se los puedo compartir aquí, pero pues ya los vamos a ver específicamente, pero solo a modo de podérselos compartir, pues siempre tiene bastantes lineamientos, ¿verdad? Estos principios en cuanto a la formación del contrato, su validez, la interpretación, contenido del contrato, el cumplimiento, el incumplimiento, ¿verdad?
pluralidad de las partes y también la cesión de derechos, prescripción, todo lo que puedan imaginar, ¿verdad? Pero, pues, los principios como tal, pues, recordamos siempre que está la libertad contractual, la buena fe, y siempre pues, ahí sí que los remedios como tal que se les llaman los remedios proporcionales, si no estoy mal, que es la penalización excesiva, digamos, por el incumplimiento, cuando un contrato se vuelve demasiado oneroso, ¿verdad? Excesivamente oneroso. Bueno, ya habiendo terminado el paréntesis de la clase y estos casitos que le tenía para esta clasificación que vimos, ahora vamos a ver la clasificación de los contratos por sus efectos. Y por sus efectos, pues, pueden ser principales, cuando el contrato por sí mismo surte sus efectos legales sin necesidad de ningún otro tipo de contrato o documento. ¿Sí? Pues tan fácil lo podemos ver, por ejemplo, en una compraventa mercantil, ¿verdad? También tenemos en la contraparte a los contratos que son accesorios, ¿verdad? Por sus efectos, recuerden. Accesorios son aquellos en los cuales sus efectos dependen de la existencia de un contrato principal, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien tendrá algún ejemplo que me quiera mencionar. Siempre, 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 con esto siempre decimos o hablamos de la promesa, por ejemplo, del contrato de promesa. ¿Promesa de qué? Ah, bueno, de promesa de compra-venta, por ejemplo, ¿verdad? Pero no busquemos un contrato de promesa. ¿A alguien se le ocurrirá algún ejemplo o algo? No. Mm, nadie. Si quieren, vamos a dar un punto extra. No, son mentiras. Es que uno ofrece puntos y rápido saltan allá. Ya no les importa si está bien ahí, uno dice cualquier cosa por un punto. Un punto llora sangre, decía mi Sí, podrá ser catedrático. un contrato de seguro. Un contrato de seguro, ok. ¿Este lo catalogaría usted como principal, como accesorio? ¿Cómo Tal vez lo como haríamos? accesorio porque depende de otro contrato que pueda haber, ¿verdad? Que se dé un contrato anterior y que el seguro cubra esa situación. Sería tal vez un accesorio o una fianza. Ah, ok, un contrato de fianza, digamos, para establecer una garantía, ¿verdad? Que viene de otra causa, por ejemplo, digámoslo. Sí. No sé si por ahí el ejemplo. Lic, ¿Sí? si hay una fianza para garantizar la deuda que una persona ha recibido por un contrato de mutuo, por ejemplo, este sería el principal, ¿verdad? Y la fianza sería algo accesorio. No sé si estoy bien ahí. Sí, es correcto. Es correcto. La fianza sería, digamos, el efecto de la fianza, ¿cuál sería? Así, en términos generales. O de qué dependería, digamos? La fianza sería garantizar el pago, ¿no? Ajá, correcto. Entonces, si se incumple, entonces ahí entra a figurar la fianza. Si se incumple con la obligación, entra a figurar la fianza cuyos efectos surten o dependen de la existencia de este contrato que, pues, principalmente podría ser, por ejemplo, eh, podría ser, por ejemplo, un contrato es que no les quiero decir, bueno, un contrato de leasing, por ejemplo, por poner un ejemplo. Suele ser utilizado de esa forma, pero pues figuraba de un contrato de leasing. Lic, pues
en un renglón que es 185 o 180. Sí, sí, sí. ¿Quién? Mano, pero si la puede volver a marcar, por favor. Ajá, pues. Sí. Fue sin querer. Buenas noches, no se preocupen. Años con la promesa que dentro de 10 Ok.